No puedo olvidar. Tengo una memoria accidentada. Tengo una memoria adoptiva. En mi memoria se extiende un campo de memorias. El Ensisú. Cosas que circulan de boca en boca. Los miércoles, desde las 15, nos encontramos en De Boca en Boca, una propuesta de comunicación en la radio pública de la UNDAB, con María Teresa Andrueto, Víctor Savitowski, Fernando Buenabad y Néstor Mancini en la coordinación general. De Boca en Boca, los miércoles desde las 15. Muy bien, amigos, amigas, hasta las 5 estamos con nuestro espacio de Boca en Boca y ahora es un gusto, es la primera vez que hacemos contacto con él y por una recomendación de nuestra querida escritora, que esta semana la tenemos por Medellín. La verdad que es un placer, darle la bienvenida a alguien que también ha nacido en la misma tierra que quien les habla y que la Tere. Nos dirá él si vive en Córdoba o si aquí en Buenos Aires, porque es parte y dirige el Centro de Estudios y Políticas Públicas del Libro de la Universidad Nacional de San Martín, es doctor en Ciencias Sociales e investigador del CONICET. Me refiero a Alejandro Duhovne. Te habla Néstor Mancini aquí desde la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandro. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Gracias por llamar y por el interés en conversar. Estoy en Buenos Aires, desde hace más o menos 21 años, 22 años estoy aquí en Buenos Aires. Uh-huh. Porque estaba leyendo un poco la descripción tuya que está en Anfibia, que a propósito de tu artículo vamos a charlar y que habla de las largas reuniones del grupo de estudio en Cabana, así que ahí andábamos. Pero bueno, la verdad que es muy interesante. Bueno, en realidad la revista Anfibia viene teniendo una calidad ya hace un buen tiempo en todos sus participantes y en los diversos temas, y vos hace apenitas, creo que poco más de una semana, publicaste libros como Quesos y Gaseosas, a propósito de lo que, entre tantas medidas que intenta y que viene imponiendo este gobierno actual que padecemos, quiere derogar la ley del libro, que en todo caso quisiera charlar con vos. ¿Qué antecedentes uno podría encontrar respecto de estas decisiones que quieren llevar adelante a veces determinados gobiernos, casi siempre con la idea de que esto va a favorecer de que mayor cantidad de público acceda? En este caso, pensando en los libros, ¿no? Entonces, la verdad que muy interesante el artículo. Yo tengo como 3 o 4 preguntas como para ir charlando, pero bueno, vos dirigís un centro de estudios que se dedica un poco a eso. ¿Qué panorama podemos avisorar próximamente con un gobierno que parece siempre decidido a llegar a los extremos para lograr su objetivo? A ver, el mercado del libro en Argentina se encuentra en un muy, muy mal momento. Hace tiempo que viene a los tumbos trastabillando, pero creo que nunca se dieron tantas situaciones tan adversas y que hace que esté en una crisis muy severa que se nota en las ventas en librerías, en editoriales que están demorando algunas publicaciones, en una situación muy, muy crítica, ¿no? Por un lado, el mundo del libro se mantiene básicamente gracias a una clase media amplia, que tiene afortunadamente en Argentina una larga tradición lectora y que en este momento ve que su capacidad, su poder adquisitivo está más bien diezmado, ¿no? Entonces le cuesta llegar a fin de mes, le cuesta pagar el alquiler, le cuesta pagar los servicios y el supermercado y le cuesta comprar libros, ¿no? Entonces ese es el principal elemento que tener en cuenta. Hay una baja significativa y no tiene nada que ver con cambios en los hábitos lectores, por lo digital, etcétera, etcétera. Eso en otros países no está pasando, por lo menos no pasa con la profundidad que se ve la caída acá, que es básicamente económica. Por otro lado, la exportación de libros está muy complicada porque en términos cambiarios Argentina está cara.
entonces no podemos exportar. Y finalmente tenemos un gobierno que ha decidido cortar, disminuir, replegarse en toda política cultural que signifique compra y distribución de libros ahí donde no llega el mercado. Sí, básicamente los planes nacionales de lectura, que siempre fueron un elemento central de las políticas para el acceso a sectores que no pueden acceder al libro. Entonces, por donde lo veas, el sector del libro está atravesando una situación muy, muy complicada, y a eso se le suma un gobierno que intenta atacar, derogar, no una ley, sino dos leyes, porque junto a la ley de precio único del libro, en realidad conocida formalmente como la ley de defensa de la actividad librera, también está la ley de fomento del libro, ¿no? Que bueno, en otro momento podemos hablar en detalle, ahora me voy a concentrar en el primer intento de derogación, que es una ley fundamental, que no es un invento argentino, que tiene bastante más de 100 años y se ha aprobado en varios lugares con mucho éxito, y que logra construir un ecosistema del libro diverso, amplio, que funciona muy bien, y que derogarlo implicaría una mayor concentración en pocas manos de la producción y la comercialización del libro. Claro, vos ahí marcás en el artículo, bueno, lo que ya fue un intento en su momento, que no solamente afectó a la cuestión de que haya una mayor exposición de todos los títulos que se publican. Yo me refiero a la época sobre todo de los 90, cuando aparecen todos los hipermercados, los shopping, etcétera, y que marcas en tu artículo cómo, bueno, llegaron ahí los libros para venderse junto al lado de galletitas, no sé, harina, arroz y fideos, pero no todos los títulos, sino normalmente lo que uno llamaría los títulos de autores ya muy reconocidos, que tienen ya de antemano casi garantizada una buena venta, en desmedro de lo que también ocurrió con los pequeños comercios, también en los 90, cuando aparecieron los hipermercados, en que el mercado, digamos, el negocio local casi cerró, o muchos cerraron y quedaron concentrados ahí. Digo, aquí, ¿qué riesgo se corre con un mercado que también ha visto que, sobre todo por parte de grupos europeos, han ido, bueno, acaparando, así como en los medios de comunicación, en pocas manos, muchas pequeñas editoriales o incluso editoriales conocidas aquí en Argentina ya hace buen tiempo, ¿no? Sí, a ver, yo planteo una escena inicial que es, tal como planteé vos, hace mediados 90, cuando se empezó a discutir esta ley, que es una realidad donde la principal amenaza eran los supermercados, hipermercados, que tomaban esos libros bestsellers, esos libros de rotación rápida, masiva, como un gancho para que la gente compre otras cosas. ¿Qué significa un gancho? Jugaban con el precio. Como realmente su fuerte no estaba en el libro, te bajaban el precio, incluso a pérdida, no importaba eso, porque eso después les permitía vender otra cantidad de cosas. Esa es la realidad de los 90, ¿no? Pero hoy la situación es más grave, aún si se derogara la ley, si se volviera atrás. Porque no se trata de supermercados o hipermercados, o mejor dicho, no se trata únicamente de supermercados o hipermercados. Se trata de un jugador que no existía en ese momento, que es las plataformas de comercio electrónico, comercio digital, que son el gran riesgo hoy, porque lo que hacen es que tienen una espalda financiera y económica muy superior a la que pueden tener los supermercados, incluso con una velocidad, una capacidad de penetración en la vida cotidiana que pueden realmente a una mayor velocidad poner en riesgo a las librerías al competir por precio, ¿no? Es decir, lo que hace la librería es competir por servicio, y esa es la virtud de la ley de precio fijo, la ley de precio único. ¿Qué significa la ley de precio único? Que quien fija el precio no es el comercio minorista, no es ni la pequeña librería, ni la cadena de supermercados, ni la cadena de librerías, ni las plataformas de comercio electrónico, sino el editor. El editor, cada uno, con cada título, dice, no, este libro va a salir tanto, y eso se tiene que respetar. Entonces, no hay una competencia entre el supermercado y la pequeña librería, porque si lo hubiera, no perdería la pequeña librería. Lo que hace, se desplaza la competencia desde el precio al servicio. Es decir, no es que no hay competencia, hay una competencia, nada más que no está basada en el precio, está basada en qué se le ofrece al lector, si querés consumidor, para que vaya a uno u otro lugar a comprar, ¿no? Entonces ahí sí tiene algo que ofrecer distinto, y hay un esfuerzo, de hecho, de las librerías para ganar lectores. El supermercado no tiene nada que ofrecerle al lector fuera de
no sé, gaseosas o golosinas o lo que fuera, ¿no? Entonces, sí, ese es el rol que claro, juegan las librerías, generando un valor agregado, un valor añadido a través de una programación cultural, a través de recomendación, a través de club de lectura y una cantidad de cosas que hacen las librerías, y que en definitiva lo que muestra experiencia internacional es que ahí donde hay una librería aparecen lectores que antes no había, y cuando desaparece una librería desaparece un número de lectores y no van hacia el supermercado o hacia las plataformas, se pierden lectores. La librería es un lugar de generación de demanda, y eso es muy importante porque no son equivalentes los puntos de venta. Un hipermercado, todos venden libros, finalmente hay una transacción comercial donde alguien compra un libro y alguien vende el libro, pero lo que pasa en uno y otro espacio son muy distintos, y eso es lo que se trata de proteger con esta ley. Y al menos vos también das cuenta de que tal vez Argentina, México y Colombia tal vez podríamos sumar, digamos, son países que tienen una fuerte tradición con esto que vos marcás, de que el libro no termine siendo parte de lo que metes en la bolsa del supermercado solamente, sino que hay un encuentro, las ferias del libro, no solamente la Feria Internacional cada año en la rural, sino todas las que están ocurriendo en municipios, en provincias, hablan también de eso que tiene mucho que ver con lo simbólico, no solamente con la compra y venta, como recién muy bien marcabas vos, que es el encuentro con el autor, con la autora, incluso con toda la cadena de participantes en la producción de un libro, que también eso, intuyo, si ya está difícil el mercado, se complejizaría mucho más, ¿no? En ese sentido, uno compra un fideo, si va al supermercado, saca el fideo, se lo lleva a su casa y lo cocina, y un poco es indistinto, uno puede gustarle más una marca, otra marca, pero más o menos son todos fideos, digamos, más, menos, mayor calidad, menor calidad, pero hay algo de la experiencia, de la unicidad, de la singularidad, que es cada libro, cada título es una singularidad. O sea, una editorial puede producir 5, 10, 70 títulos anuales, y cada título es único, o sea, no está produciendo todo el tiempo los mismos fideos al año. Entonces, cada título tiene que encontrar su lector, y para que encuentre su lector, ¿sí?, tiene que rodearse de una experiencia comunicacional, de vínculo con el autor, como planteas vos, de que pasa en una librería, de que entra a través de redes se trata de comunicar. O sea, hay un trabajo con cada título para que en efecto ese título se visibilice y circule. Y eso no lo hacen los supermercados, no lo hacen las plataformas. Quiero decir, lo hacen a través del algoritmo, donde potencian lo que ya está vendiendo. O sea, no, el caso nuevo, el autor que todavía no conoce nadie, la temática todavía no explotada, eso no aparece en las redes, ¿sí? Si no es que empezó a funcionar, digo, en la plataforma. Entonces la librería ocupa ese lugar de generación o lo que posibilita en última instancia que aparezcan nuevas editoriales, nuevos autores. Y las librerías independientes, ya no todas las librerías en general, sino las librerías independientes, las de calidad, las que tienen un catálogo cuidado, una curaduría cuidada, lo que también es habilitar un número de editoriales que de otro modo no tendrían visibilidad, ¿sí? Editoriales pequeñas y medianas, que tal vez les cuesta llegar a una cadena, que desde ya no lo harían en un supermercado, etcétera, etcétera, y encuentran en la librería independiente el lugar que canaliza sus obras y les permite llegar a ciertos lectores y construir en definitiva un público lector. Entonces no se trata solamente de defender, proteger a las librerías, sino también a través de esta ley se está fomentando un mayor número de editoriales cuidadas, de calidad, y en última instancia también de autores y autoras que no van a ir a las multinacionales, porque las multinacionales no van a arriesgar en autores que hoy no son conocidos. ¿No? Las multinacionales trabajan en general sobre seguro o con algún viso de seguridad, digamos, no van a hacer una gran inversión en alguien desconocido. Eso lo hacen las editoriales independientes, pequeñas, que buscan autores jóvenes, autores que están diciendo algo distinto, escribiendo de una manera distinta, y es un riesgo que asumen, es un riesgo, y entonces uno ve que hay un hilo que conecta a la librería, a la editorial y a ese autor con un lector potencial que todavía no sabe que va a buscar eso, pero que gracias a esa cadena va a encontrar ese nuevo autor o autora, ¿no? Sí, y yo quisiera, agradeciéndote, pero reforzar un poco lo que, en varias voces y lecturas, vos también lo marcas en tu artículo, la mayoría de las veces cuando llegan gobiernos como el modelo que tenemos actualmente en el país, siempre dicen, el Estado es ineficiente en tales y cuales aspectos, entonces hay que sacar esto, reducir esto otro,
Y aquí vos lo marcás y también otras voces de que esta ley hasta ahora nunca le ha costado un solo peso al Estado. Es decir, hasta eso tiene digamos, va en contra del, entre comillas, discurso, porque no es argumento, discurso fundamentalista del gobierno cuando dice, bueno, vamos a derogar esto porque le cuesta al Estado. Me gustaría que refuerces la explicación sobre ese aspecto. Sí, es más, coincido totalmente, esto es una ley que no cuesta el Estado. El Estado no pone un peso, no hay una exención fiscal, no hay un subsidio del Estado. El Estado ni siquiera tiene que tener una persona que esté regulando el precio porque no lo regula el Estado, lo regulan los editores. El Estado no tiene que estar pensando cuál es el precio. Y sumaría otra cosa, desde que se sancionó y se promulgó, prácticamente el Estado no intervino en un control. Hubo muy pocos casos y con sanciones muy simbólicas para algún editor o librero que había violado la ley, pero en general tampoco hay un poder de policía permanente que el Estado esté persiguiendo a quien la viola, sino básicamente lo que se hizo fue todo el sector en su conjunto se ordenó, empezó a funcionar en base a esta y se convirtió en una práctica del sector el cumplimiento de esta norma. Es decir, para el Estado no significa nada, ya no digo tener que poner plata, ni siquiera recursos humanos tiene puesto esto porque funciona muy bien del modo que funciona, porque todos los actores del sector, todos, ¿sí? Todos los sectores organizados están a favor de esta ley, nadie está pidiendo que se derogue, salvo alguna voz individual que no por casualidad es el editor de mi ley, digo, no por casualidad es alguien que está demasiado ligado al gobierno, cuya parcialidad lo pone demasiado en evidencia. Pero quiero decir, ni la pequeñísima librería de barrio, ni Genia de Ateneo, ni Cúspide, ni Penguin Random House, ni Planeta, que uno podría en primera instancia suponer que podrían beneficiarse con esto, bueno, no, están en contra de derogación. Entonces hay en ese sentido una unanimidad total. Y las experiencias internacionales, porque el argumento central que van a usar es, esto beneficia al consumidor, insisto en esa palabra, digamos, yo uso lector, pero el consumidor, en el sentido que van a bajar los precios. No es así. La experiencia internacional muestra que eso puede suceder en un momento muy inicial con los bestsellers, pero que inmediatamente los precios o se mantienen igual o tienden a subir. O sea que el tal beneficio no sucede. Claro. Es más, se vende más cuando hay una norma de esta y cuando no la hay. ¿Por qué? Por lo que decía antes. Porque las librerías hacen un mayor esfuerzo que un supermercado para poder vender los libros. Y al hacer ese esfuerzo, lo que hacen es construir lectores y fomentar la lectura ahí donde no la había antes. Sí, la verdad que bueno, como vos dijiste, ahí habías mencionado otro tema, nos servirá como excusa como para convocarte en otro momento, pero Alejandro Duhovne, agradeciéndote mucho y vamos a seguir recomendando que lleguen al sitio Revista Anfibia para leer libros como Quesos y Gaseosas, para entender un poco más las contradicciones cuando desde una voz, sea el presidente o quien sea de los referentes de este gobierno, te dicen, no, esto también lo tenemos que desechar porque no te ayuda a vivir mejor. Así que muchísimas gracias, Alejandro Duhovne, por acceder a que pudiéramos dialogar este ratito aquí con nosotros en De Boca en Boca. Te mando un abrazo. A vos, Néstor, un abrazo, adiós. Para completar este momento de la tarde de nuestro programa, desde la editorial de nuestra Universidad Nacional de Avellaneda, también se remarca que existe un capricho en torno a dar rienda suelta, a destrozar todo lo que tiene que ver con la cultura, los ámbitos educativos, los ámbitos que tienen que ver con el cine, con el teatro, con, en este caso, el libro, que en el caso del libro no le cuesta un centavo, es decir, hay una debilidad, más que debilidad, un capricho con intentar que esto ocurra. Bueno, a propósito de eso, también tenemos la voz, no la podíamos tener porque está en actividades en Medellín, Colombia, nuestra querida escritora María Teresa Andrueto, pero sí nos ha dejado un audio que también queremos compartirlo ahora con ustedes sobre esto que tiene que ver con la ley del libro y el intento de derogarla por parte del gobierno actual. Soy Tere Andrueto, cordobesa, escritora. No solo yo defiendo la ley del libro, que fija el precio de venta al público igual para todas las librerías y espacios de venta del país, sino todo el ecosistema del libro, los editores,
los autores, los libreros, los distribuidores, los traductores, los tapistas, los imprenteros. Es una ley que no le cuesta un solo peso al Estado, ni para implementarse, ni para su control. Es simplemente una norma en la cual el editor fija por contrato un precio de venta al público, el editor o, en el caso de un libro importado, el importador. Y con eso permite la subsistencia de pequeñas y grandes librerías, las librerías de librero, que son además centros culturales, espacios de promoción, de lectura, de talleres literarios, y defiende no solo a las librerías, sino que defendiendo a las librerías pequeñas y grandes de pueblos, de barrios, de ciudades, también defiende la diversidad bibliográfica, de la cantidad de pequeñas y grandes y medianas editoriales que tiene nuestro país, que es muy rico en ese aspecto. Es una ley que la tienen países como Francia, Italia, Corea del Sur, Alemania, países de fuerte tradición del libro y que muchos países de la región quisieran tener. Se creó en el 2001 o 2002 para defender el sistema de libros y de lectura en nuestro país, que es, como digo, muy rico, muy potente y que no debiéramos perder. Todas nuestras producciones las podés volver a escuchar en debocaenboca.wordpress.com.